Entonces, si lo voy a pintar de naranjita, es la parte del cono con el cilindro. ¿Sí? Entonces, uno que tiene que hacer acá, tiene que escribir las variables, decir, bueno, x es r costita, z es r centita, e y es y. ¿Qué imaginaste, Sofía? No sabría cómo Ah, tenés describirlo, razón, pero tenés sería razón. como si fuera. Perdón, discúlpenme, pero tiene razón Ceci. Es la parte de abajo del cono. Tenés razón vos, Ceci, ¿eh? Está mal mi dibujo. Afuera del cono, me lo imaginé yo. Fuera del cono, esa fuera del cono. Vamos a pintarlo con otro color, con amarillito. Tenés razón vos, Ceci, es la parte de acá hasta acá. Sí, eso me había Ahí está. imaginado yo. La parte del círculo. Sí, es que es eso, es eso. Sí, 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 tenés razón Bien. vos. Sí, no, lo pinté mal yo. Está bien. Bueno, buenísimo. Ahí está. La parte naranja, no, la parte amarilla entonces. Perfecto. Entonces, este es el cambio de variables, y con estas variables uno dice, bueno, muy bien, ¿qué tenemos? Que R, esto es R cuadrado, ¿no? Esta parte. Entonces, R cuadrado está entre 0 y 4, R va entre 0 y 2. Entonces tenemos que R va entre 0 y 2, tita, pega toda la vuelta, y ¿entre dónde y dónde va? Acá lo tengo. I va entre 0 y esto que es R. Si se puede hacer sin cilíndrica, Sofi, se puede hacer. La cosa es que, por ejemplo, vos podés decir, bueno, integro primero en Y, después me queda una cosa en X, Z y ahí hago polares. Eso es como haber hecho cilíndricas. Si vos querés simplemente hacer una descripción puramente en coordenadas cartesianas, te quedan unas primitivas que se pueden hacer, pero son un bolonqui. Son un bolonqui. Toda la idea del ejercicio es que cambie variables. Un error común que hubo acá es, en este límite, no poner el R ahí, sino poner I entre 0 y 1, por ejemplo. Eso lo que hace es que te da todo el amarillo con el naranja todo junto, todo como la latita. Bueno, y una vez que uno hacía eso, el jacobiano acá es R. Si quieren lo calculan, pero no hace falta calcularlo porque es cilíndrica, ya lo calculamos, son cilíndricas. Entonces, una vez que tienen esto, todo este integral queda la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 2, y la integral entre 0 y r. X cuadrado más z cuadrado es r cuadrado y el jacobiano, y ahora tengo que poner diferencial de y, diferencial de r, diferencial de tita. Y ya ahora los cálculos son elementales. No quedaba dependiendo del tema, 5 sextos pi, 2 sextos pi sobre 8, no me acuerdo qué daba, pero dependía del tema cuánto varía, pero son todas cuentas muy sencillas a partir de acá. Si lo querés hacer sin cilíndrica, Sofi, te va a quedar acá unas primitivas porque te quedan x cuadrado, z cuadrado y acá cuando querés describir un círculo en coordenadas cartesianas, te va a quedar, ¿no?, entre una raíz cuadrada, menos raíz cuadrada, más raíz cuadrada, te quedan unos líos bárbaros. No, escribís esta igualdad y ya está. Vos decís el cambio de variables, jacobiano, lo ponés, ya está, listo. Si calculabas el jacobiano, este jacobiano en particular es bastante sencillo de calcular. Porque ahora el jacobiano, ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner, si querés calcular el jacobiano a mano,
es módulo del determinante de la diferencial de phi, ¿no? ¿Y esto qué haces? Tenés que hacer módulo del determinante de... Y ahora tenés que hacer la matriz, que es xr, x tita, xi, y r, y tita, y sub i, zr, z tita, zi. Y esta matriz es el determinante de xr, cos tita, x tita, menos r, sen tita, xi, 0, i. Ahora, i, entonces 0, 0, 1. Y z, zr, seno tita, z tita, r, cos tita, 0. Y ahora calculás, este es el mismo jacobiano que calculamos en casa, pero, en clase. Esa es la cuenta esta. Fíjate, puedes desarrollar por la tercera columna. Cuando terminas de hacer la cuenta, esto te da R. Así que si querés calcularlo, calculás. Si te das cuenta que, te digo, hubo muchos que lo calcularon en el jacobiano y hubo muchos que no. Que dijeron los jacobianos, son cilíndricas, el jacobiano es R. Cualquiera de las dos estaba bien. Era sencillo este, creo yo, pero la dificultad estaba en esto. Creo que los ejes en los que había que aplicar cilíndricas no era X y Z como siempre, sino que había que intercambiar un rol. Pero un poco era a propósito eso, porque sobre todo cuando uno estudia, va a aplicar esto para los no matemáticos sobre todo. Es importante que se den cuenta de eso, porque los ejes, quién es X, quién es Y, es totalmente arbitrario. Es el sistema de referencia, el sistema de coordenadas que uno eligió, pero uno puede elegir cualquier sistema de coordenadas. ¿Está bien? Es completamente arbitrario. Y esto de alguna manera es independiente de quién es, dónde haya puesto yo los ejes. Muy bien, vamos al 2, hacemos el 2. Lo leemos y después lo copio. Entonces tenemos esta función que es x por y, y me dan mi región D, que es x positivo, y negativo, y x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 16. De tema a tema variaba qué cuadrante se tomaba, el radio de la circunferencia, pero la función creo, si no me acuerdo mal, que era siempre la misma en todos los temas. ¿Está bien? Con estas, si se ayudaban con GeoGebra, salía mucho más fácil todavía. Con GeoGebra les decía todo. Miren, voy a abrir el GeoGebra ahora para que vean, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde tengo el GeoGebra? Acá. Ahora cuando levante el GeoGebra lo comparto. Uy, no sé qué pasó, no abrió el GeoGebra. A ver, abriste GeoGebra. Ahí está, ahora sí está bien el GeoGebra. Gráficos 3D, ahí está. Bueno, voy a compartirles el GeoGebra entonces. Aquí está. Bueno, entonces, miren la función. Z igual xy. Silla de montar. ¿Sí? Sobre los ejes, el eje x y el eje y vale 0, ¿no? Porque cuando x es 0, la función vale 0, y cuando y es 0, la función vale 0. Ahora, yo estoy mirando x positivo, x es el rojo, ¿está bien? Y es el verde. Estoy mirando x positivo e y negativo, es decir, estoy mirando este cuadrante.
En este cuadrante, si x es positivo y es negativo, ¿sí? La función f, si x es positivo y es negativo, siempre es negativa. ¿Eso lo ven todos? Ahora lo termino de justificar todo. Ahora lo voy a hacer como se justifica, pero primero creo que vean que era sencillo. Entonces, cuando uno mira esto, dice, como en todo este cuadrante la función es negativa, el máximo lo tiene que alcanzar sobre estos ejes, ¿no? Porque acá vale 0. A lo largo de todo el eje X y a lo largo de todo el eje Y, la función va a alcanzar su máxima porque la función ahí vale 0. Y para adentro es negativa. Y fíjense, yo ahora voy a dibujar el círculo, para que veamos esto. El círculo sería tomar 4 cos t, 4 sen t, 0. Ahí está. ¿Está bien? Vamos a tratar de achicar un poco. No, al revés, agrandar un poco. No sé qué conviene en realidad. ¿En dónde va a alcanzar el mínimo? El máximo ya vimos, ¿no? El máximo es sobre los ejes, porque ahí vale 0. ¿Y dónde va a alcanzar el mínimo? El mínimo lo tiene que alcanzar necesariamente donde más lejos me pueda ir del origen. Claro, pero ¿en qué borde? El mínimo lo tiene que alcanzar en el lugar más lejano del origen, donde el producto se haga lo más negativo posible. Exacto, en la diagonal. Sobre la diagonal, con x igual a y, en realidad en la diagonal que sería, va a ser x igual a menos y. En la diagonal es donde más lejos se va a ir. En este caso va a ser, ¿cuánto tendría que dar? Tiene que ser raíz de 8, creo, ¿no? Raíz de 8. Va a ser x raíz de 8 igual menos raíz de 8. Y no hay puntos críticos en el interior. Mira la función. No hay puntos críticos en el interior. ¿Dónde tiene? El único punto crítico de esta función lo tiene en el origen, que es la silla de montar. En el origen tiene el único punto crítico, pero no está en el interior, está en el borde. Entonces, mirando el gráfico, uno ya dice, bueno, en el eje X y en el eje Y tiene el máximo, que la función vale 0. Y el mínimo lo alcanza acá, justo en el punto más lejano del origen, que va a ser raíz de 8 menos raíz de 8. Ahora tengo que justificarlo. Hola, profe, ¿qué tal? Perdón, no quería interrumpir. Me llegó tarde el mail. Una Sí, pregunta. sí, Germán. ¿Pero no es menor igual a 16? ¿No sería en el punto, o sea, los x negativos y y negativos? ¿En el punto no dice eso? No, no, no. Porque la restricción del dominio de, mirá, vamos al enunciado. Vamos al enunciado que está acá. El enunciado dice x positivo, la región D es x positivo y negativo. Ah, perdón, estaba viendo el parcial y era el contrario del mío. Claro. ¿Está bien? Entonces, por eso, los temas variaban, el radio del círculo y el cuadrante que te daba. Sí, 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 error. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a tratar de resolverlo entonces, a justificarlo. Pero ya sabemos, acá ya sabemos, el máximo tiene que ser en x igual 0, en y igual 0, que ahí la función vale 0. En todo el resto la función va a ser negativa. Y el mínimo lo tiene que alcanzar cuando x vale raíz de 8 e y vale menos raíz de 8. ¿Está bien? Eso es lo que me tiene que dar la cuenta. Entonces vamos a ver cómo se justifica todo eso. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahí está. Vamos acá a ver la tablet. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer es justificar un poco y que el docente que les corrija se ponga contento. Yo soy bastante poco hinchapelotas con esto, pero hay algunos docentes que sí son muy hinchas, que si no le escriben la justificación, les pueden bajar algún puntito. No, en general,
no va a determinar esto si aprueban o no aprueban, pero van a determinar el estado de humor del docente. Entonces siempre es bueno hacer que el profesor que les corrige esté contento, ¿no? Eso tienen que aprender. Cada disciplina tiene sus propios vicios. Los químicos tienen sus vicios, los físicos tienen sus vicios, los matemáticos tenemos nuestros vicios. Bueno, ¿qué le gusta al matemático? Al matemático le gusta lo siguiente. Primero grafican la región. Entonces acá graficamos la región. Acá tenemos un círculo. Bueno, bastante bien dentro de todo, ¿no? Acá tengo el círculo y ahora voy a pintar la región que me tocó, que es esta que está acá. ¿Está bien? Esta es mi región D. Este es -4. Este es -4. No, está mal lo que hice, perdón, pinté mal. Perdón. Ahí está. La región es X positivo y negativo, es esta región. X positivo y negativo, perdón. Ahora sí. Este es D, este es -4, este es 4. ¿Está bien? Entonces, primero grafican la región. Ya tenemos graficada la región y ahora decimos, bueno, ¿cómo? F es continua. ¿Sí? Claramente es continua, es evidente que es continuo, es X por Y. ¿Cómo no va a ser continuo X por Y? Pero lo escribimos. Como F es continuo y D es cerrado y acotado, por Weierstrass sabemos que F alcanza máximo y mínimo absolutos en D. Esto, un docente de matemática lee esto y dice, ay, ya este parcial quiero que apruebe. ¿Sí? Ya lo tienen a favor suyo. Ya en vez de buscarle la forma de sonarle el ejercicio, se va a agarrar de todo lo que encuentre para probarlos. También hay que usar la psicología a favor. Muy bien, entonces ahora empezamos con las cuentas. Decimos, bueno, busco los puntos críticos en el interior. Entonces acá tengo que calcular que el gradiente de f en xy tiene que ser igual al 0, 0. Esto es lo mismo que decir que f sub x tiene que ser 0 y f sub y tiene que ser 0. Pero f sub x es y f sub y es x. Entonces, el único punto crítico de f es 0, 0, que no pertenece al interior de D. Entonces, esta función no tiene puntos críticos en el interior. ¿Está bien? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que mirar el borde. El borde lo vamos a dividir. Vamos acá, a poner acá borde, llamémosle a este. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? C1, C2, C3. Son los tres pedazos de borde. ¿Está bien? C1, C2, C3 son los tres pedacitos de borde. Entonces, el borde, analicemos el borde. Entonces, el borde de D va a ser igual a C1, unión C2, unión C3. Entonces, en C1, ¿C1 quién es? C1, que es este, es el eje Y, corresponde a x igual 0.
Esto es x igual 0 y menos 4 menor o igual que y menor o igual que 0. C2 va a ser y igual a 0, 0 menor o igual que x menor o igual que 4. Y C3 es la porción de la circunferencia. Es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, x mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. ¿Hasta acá me siguen? Profe, Sí. una pregunta. Esto sí lo entendí, pero vi en otro ejercicio que la curva era más grande, o sea, abarcaba 3 cuadrantes. ¿La tengo que dividir como en 3 mini curvas o puedo decir como, o puedo ponerlo todo en una? No sé si me explico. Voy a decir, por ejemplo, pongamos que acá el D hubiera sido el complemento, esos tres pedazos. Claro. ¿Cómo escribiría toda esa como la... No sé Esto mi tú, circunferencia, pero no sé cómo se llama, pero el Pac-Man, ¿no? Como un Pac-Man. sí, ¿cómo lo escribiría? ¿O tendría que dividirlo en 3? No, no tenés que dividirlo en tres. Decís, sería el x cuadrado más y cuadrado igual a 16, pero que estén en estos tres cuadrantes. ¿Y cómo aclaro eso? Te va a quedar. Y si vos quisieras, podés poner el complemento de esto. O sea, Sí, el complemento que podés poner x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, o x menor o igual a 0 y mayor o igual a 0, o x menor o igual a 0 y menor o igual a 0. genial, no estaba segura si es que se No. escribía así o cómo se escribía. Gracias. Ah, sí, la escribís así. A veces la escritura queda un poco ploma, pero no importa, porque al fin y al cabo lo que uno va a hacer, que vamos a hacer, lo voy a hacer ahora, es aplicar el teorema de los multiplicadores de Lagrange con este, y de todos los puntos críticos que me den los multiplicadores de Lagrange, me voy a quedar solo con aquellos que cumplan estas condiciones. Perfecto. Bien, Gracias. buenísimo. Voy a borrar esto que escribí acá, Sofía. Eliminar, ahí está. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es estudiar qué pasa en C1 y C2. Digo, en C1, f de xy es igual a f de 0y, que es igual a 0 por y, que es igual a 0. Entonces la función vale siempre 0 sobre la curva C1. Y en C2, f de xy vale f de x0, que es igual a x por 0, que es igual a 0. Entonces, la conclusión es que luego, sobre C1 y C2, f es constantemente 0. Está bien. ¿Eso qué quiere decir? Si es constante 0, en realidad es como que fueran todos puntos críticos. Pero por ahora no hace falta ni decirlo, lo dejo así. Yo ya sé que sobre C1 y sobre C2 la función es constante y vale 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Analicemos C3. ¿Sí? Entonces, uso los multiplicadores de Lagrange. No, eso estaría muy bien, Aldina. Decir que x0 y 0y son puntos críticos está muy bien. Lo podés decir. No, no estaría mal para nada, estaría perfecto.
Yo voy a hacer, la parte de C3 la voy a hacer con multiplicadores de Lagrange. Quiero decirles que no era la única forma de hacerlo. Yo corregí, la mayoría de los exámenes que yo corregí, que hicieron bien el ejercicio, lo hicieron con multiplicadores de Lagrange. También corregí exámenes que hicieron así, describieron C3, y a C3 lo pudieron describir como x igual 4 cos t, y igual 4 sin t, y decir que el t está entre 3pi sobre 2 y 2pi. Algunos lo describieron así, parametrizaron, y después derivaron la función de t que tenían. Otros lo que hicieron es describieron C3 como x igual a menos la raíz cuadrada de... ¿cómo tengo que hacer? Y igual a menos la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. 0 menor o igual que x menor o igual que 4. ¿Está bien? Con esto se garantizan x es positivo e y es negativo. ¿Está bien? Tuve exámenes que describieron el C3 de esta forma y siguieron el análisis, y otros exámenes que describieron C3 de esta forma y siguieron el análisis. Y lo hicieron bien de las dos maneras. Se podía hacer de esta manera o con Lagrange. Obviamente las cuentas más simples son con los multiplicadores de Lagrange, pero sale describiendo esto, parametrizando el círculo, y eligiendo los ángulos que corresponden a ese cuarto de circunferencia, o sale describiendo en cartesianas. ¿Se entienden las dos descripciones? Quiero decirles que el problema salía. Pueden probar ustedes hacerlo de estas dos formas al problema para practicar, y van a ver que les va a salir también. Yo lo voy a hacer con Lagrange, que es donde para mí es más fácil la cuenta. Entonces vamos a acá poner esto con un colorcito y decir, sale así también. Pero yo lo voy a hacer con Lagrange. Entonces, ¿qué dice el teorema de los multiplicadores de la... Entonces, uno acá dice, bueno, el teo de Lagrange dice que en un extremo el gradiente de f tiene que ser un múltiplo del gradiente de g con g de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, uno escribe acá, dice, bueno, ¿quién es el gradiente de g? Esto es 2x, 2y. Entonces tenemos que plantear que fx sea lambda por gx y que fi sea lambda por gi. Pero esto es lo mismo que hacer que y sea 2 lambda x y que x sea 2 lambda y. Ahí vamos, hay que considerar todos los casos. Cuando uno quiere resolver esta ecuación, tiene que considerar todos los casos, y cada vez que voy a simplificar o pasar algo dividiendo, obviamente hay que considerar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo haría para resolver este, que me parece que es razonablemente simple? Es, de la primera ecuación, me dice que y es 2 lambda x. Entonces, en la segunda ecuación, donde dice y, en vez de y, pongo 2 lambda x. Entonces, vamos a poner acá numeritos 1, 2, uso 1 y reemplazo en 2. Y me queda que x es igual a 2 lambda x, que es 4 lambda cuadrado x. Vamos a ver que no es posible que lambda sea 0. ¿Está bien? Pero quiero llegar, no quiero forzarlo yo. Quiero que mostrarles que la ecuación... sí, en general puede ser que lambda sea
0. ¿Puede ser? Puede pasar. Si la n de 0, quiere decir que justo en la restricción había puede ser, ponerle que el extremo en la restricción es un extremo global. Entonces el gradiente se anula, por el máximo gradiente se anula. Puede pasar. Si justo la curva donde estás restringiendo t pasa por un máximo de f, el gradiente se va a anular. Sí, eso puede pasar. Bueno, acá ¿qué voy a hacer? Paso restando. Nunca conviene pasar dividiendo, siempre conviene pasar restando. Me queda x menos 4 lambda cuadrado x tiene que ser igual a 0. X por 1 menos 4 lambda cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando uno llega acá, llega que entonces x es igual a 0 o 1 menos 4 lambda cuadrado es igual a 0. Y ahora decimos, bueno, si x es igual a 0, venís acá a 1, reemplazo en 1, y obtengo que y es igual a 0. ¿Sí? Es un absurdo, pues x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 16. Entonces, de esta manera, el x igual a 0 se descarta. Y lo que concluimos entonces es que lambda cuadrado tiene que ser un cuarto. Con lo cual, lambda tiene que ser más menos un medio. ¿Está bien? Bueno, si lambda es un medio, ¿qué hacemos? Vengo... Lambda es un medio, entonces tengo que hacer lambda igual a un medio. Entonces tengo que, de la primera ecuación es que y es igual a x. Y de la segunda ecuación también, que x es igual a y. Pero esto también es un absurdo. Pues x es mayor o igual a 0 e y es menor o igual a 0. Entonces no pueden ser iguales. ¿Está bien? Luego, debería ser x igual y igual 0, pero x cuadrado más y cuadrado es 16. Entonces lambda tiene que ser menos un medio. Y me queda la primera ecuación que y es menos x y la segunda que x es menos y. Es la misma ecuación, ¿no? La misma ecuación. Y ahora uso la ecuación clave, que es que como x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 16, pero y es menos x. Entonces me queda que 2x cuadrado es 16, o sea, x cuadrado igual a 8, o sea, x es más o menos raíz cuadrada de 8. Pero como x es mayor o igual a 0, x es raíz cuadrada de 8 y es menos raíz cuadrada de 8. Que era el que habíamos sacado mirando la función nada más, ¿no? ¿Está bien? Ahora, f en raíz de 8 menos raíz de 8 es igual a raíz de 8 por menos raíz de 8, que es igual a menos 8. ¿Qué concluimos? Luego, el mínimo de f es menos 8 y lo alcanza en
raíz de 8 menos raíz de 8, y el máximo de f es 0 y lo alcanza en C1 y C2. ¿Se entendió? Yo les paso la hojita esta después, no se preocupen. ¿Qué tan distinto está de cómo lo hicieron ustedes? Bien, buenísimo, Nadine. Sí, lo que decís, Sofi, desarmar la parte de segundo y C2 fue un error muy común. Muchos lo hicieron mal y se quedaban como con los tres puntitos, el 0, 0, el 4, 0 y el 0 menos 4. Traten de chequear esta resolución con la que hicieron ustedes para ver las correcciones que les hicieron, a ver si por ahí entienden las correcciones y qué les faltaría explicar y demás. Ah, mira, lo vemos de vuelta, así. Acá, ¿qué pasa? Cuando lambda es igual a un medio, me queda que la ecuación es igual a x. Pero si y es igual a x, no puede ser x positivo e y negativo. Si son iguales. La única forma de que un número positivo sea igual a un número negativo es que sean cero. Y el 0, 0 no está en la curva que estoy mirando. La cosa es que en este caso el gradiente de g no se anula nunca. Claro, si a vos te queda el cuadrante todo negativo, x negativo e y negativo, probablemente te iba a quedar, la ecuación absurda que te iba a quedar era esta, que y sea igual a menos x. Porque si piensan en la silla de montar, como está puesta, la silla de montar, olvidémonos de la restricción del cuadrante. Esta función xy, el máximo lo tiene acá y acá. Y el mínimo lo tiene acá y acá. ¿No? Porque acá va a valer 8, acá va a valer 8, acá va a valer menos 8 y acá va a valer menos 8. Si querés ponerlo, Sofía, en este caso la restricción es un círculo, está claro que no se anula nunca. No está mal ponerlo. Claro, el ejercicio era igual, cambiaba el cuadrante, pero está claro, la silla de montar por la simetría, acá tiene el máximo y acá el máximo cuando tienen el mismo signo, porque el producto da positivo, y los mínimos van a estar acá y acá. Claro. 8 porque tiene el mismo radio. Si cambias el radio da un número distinto. ¿Está bien? Sí, Alejandro, claro. Ahí lo copiamos y lo hacemos. Hacemos un ejercicio de límite que aparte está bueno, el ejercicio de límite. Ah, pero acá tengo primer recuperatorio. Este es. Ahí está. Ah, acá lo tenemos. Bueno, lo voy a copiar ahora.
Entonces, esto es primer recup, primer parcial, primer trimestre 2020. Ejercicio 2. Entonces me copio y me dicen A igual 0 o A igual 1 y tenemos que calcular el límite cuando xy va al 0, 0 de x menos 1 cuadrado, x cuadrado y cuadrado más A por el seno de y cuadrado x dividido x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Bueno, este es el ejercicio. Entonces, hago el a igual 0 que lo hago rapidito, ¿está bien? Por las dudas, por si alguno más lo quiere mirar o quede escrito, ¿está bien? Lo hacemos muy rápido el a igual 0. Empecemos con a igual 0. ¿Está bien? Con a igual 0, lo que tenemos que calcular es x menos 1 al cuadrado por x cuadrado por y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, y esas cosas, porque está claro que los iterados van a dar 0, el candidato al límite 0, el límite tiene que dar 0, voy directamente a probarlo por definición. Entonces voy a usar las cuentas que tenemos de siempre, que módulo de x es menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y módulo de y es menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. De estas dos cosas me sale que x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado, y que y cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado. En realidad, podría haber escrito esto directamente, porque x al cuadrado es más chico que x al cuadrado más algo positivo. O sea, esto es más grande que acá, y acá lo mismo. Entonces, de acá, lo que me queda es que esto es menor o igual que x menos 1 por x cuadrado más y cuadrado a la cuarta, dividido, x menos 1 cuadrado, perdón, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y acá puedo simplificar. Me queda este x menos 1 al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cuánto es 4 menos 3 medios? 4 son 8 medios. 8 menos 3 medios es 5 medios. Entonces ahora, esto yo sé que siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Porque son todas cosas positivas, positivo, 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 todo es positivo. Y ahora digo, bueno, muy bien, ¿qué tenemos acá? Esto tiende a 1. Esto tiende a 0. Todo esto tiende a 0. Entonces este está acotado por 0 y por algo que tiende a 0. Por sándwich va a 0. No tengo que usar ni epsilon ni delta ni nada, ¿no? Directamente lo ensanguché entre dos cosas que van a 0. ¿Está bien? Creo que era más o menos simple, era razonablemente simple cuando uno tiene idea de para dónde disparar. Te hago una pregunta. Para resolverlo, ¿resolvés las ecuaciones así? ¿No pones límite delante de las ecuaciones? ¿Nada? Porque a mí en el primer parcial Es que yo me corrigieron por todos lados que tenía que poner límite adelante. Depende de cómo hagas la cuenta. Yo acá lo que estoy haciendo en esta cuenta, no estoy calculando ningún límite. Lo que estoy haciendo es haciendo una acotación.
para acotar no se pone límite. Ok, Entonces, esta expresión es más chica que esta expresión. Una vez que lo tenés ensanguchado, decís, ahora tomo límite. Digo, tomo límite en esta expresión tiende a 0. Y ahora digo, por sándwich, el límite de este tiene que ser 0. está bien, sí, sí, comprendo. Pero en esta desigualdad es sin límite. Esta desigualdad vale para todo valor de xy. Sí, 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 perfecto. Bárbaro. Sí, gracias. No hay por qué. Entonces, lo que me quedó claro es que con a igual 0, esto vale 0. Ahora vamos a hacer el caso a igual 1. Entonces, a igual 1, mi expresión es la misma que teníamos antes, y a la que le tengo que sumar el seno de y cuadrado por x dividido x cuadrado más y cuadrado todo a la 3 medios. Y lo que yo digo conviene esta expresión escribirlo como una suma. Entonces, por la primera parte, sabemos que esto tiende a 0. Por la primera parte. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es que voy a poner igual y pongo 0, porque ahí sí te van a poner mal. No tenés que poner igual, porque no podés tomar límite en una parte sí, en otra parte no. O tomás límite o no tomás límite. Lo que yo digo ahora es lo siguiente. Escribo, vamos, entonces, a calcular, aparte, el límite cuando xy tiende al 0, 0, de el seno de y cuadrado x dividido x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. ¿Está bien? Entonces, si este límite existe y da 8, por álgebra de límites, el límite total va a dar 0 más 8, que es 8. ¿Está bien? Pero si este límite no existe, el límite total no existe. Ok, Eso, como este existe, este tendría que existir. Ahora, ojo, lo único que tienes que tener cuidado con eso es que si un límite no existe y otro límite no existe, puede que la suma sí exista, porque puede que en esa suma haya una compensación mágica que haga que los culpables de la no existencia se desaparezcan. Pero si uno existe y el otro no existe, la suma no puede existir. perfecto. Entonces acá lo que voy a hacer es considero igual x, una curva. Vamos a ver si esta curva anda. Entonces esta expresión que me quedó el seno de x cuadrado x dividido 2x cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Y esto es igual al seno de x cuadrado por x dividido, y hay que tener lo único un poquito cuidado, porque x cuadrado a la 3 medios uno tiene ganas de simplificar y que sea x cubo, ¿no? Y eso no es cierto solo si x es positivo, porque la raíz cuadrada con x se tancha si es positivo. Entonces uno puede hacer esto y decir x positivo. Entonces esto sería equivalente a estarte acercando al 0, 0 por esta recta. ¿Está bien? Tomo esa recta. Entonces acá se sé que x es positivo y puedo hacer estas chanchadas que si no me molestan y tengo que poner módulo de x, y si no el profesor me va a corregir porque no es cierto, ¿no? Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al 3 medios es 1. O sea, no es lo mismo que menos 1 al cubo que menos 1. Entonces, si digo x positivo me ahorro todo ese lío. Y me queda
2 a la 3 medios por x al cubo. Ahora acá puedo simplificar, ¿no? Entonces me quedó el seno de x al cuadrado dividido 2 a la 3 medios por x al cuadrado. Y ahora digo, ¿qué pasa con esta expresión? ¿A dónde tiende cuando x tiende a 0? A 1, exactamente. Entonces, bueno, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x cuadrado x dividido 2x cuadrado a la 3 medios me dio 1 dividido 2 a la 3 medios, que es distinto de 0. Porque acá había, primero, obviamente no lo hice, pero acá primero uno calculaba los iterados, ¿no? Los iterados dan 0. ¿Está bien, Alejandro? Lo primero, eso no lo hice. Entonces no existe. No, pero era claro que daban 0. Sí. Pero, bueno, que 0. Y esto voy a poner acá entre paréntesis por las dudas, para que quede escrito acá en la hojita. Los iterados dan 0. Entonces el límite no existe. Entonces no existe. Como este primer límite existe y este no existe, la suma no existe. Si no te animas a hacer esta separación, porque a veces uno no se anima, le parece un poco, no se tiene confianza para hacer estas cosas, no era grave, porque vos en la función original tomás la misma curva que acabo de tomar yo, igual x, y da un poquito más de trabajo, pero también probás que no te da 0. No te da el mismo número, de hecho, porque esta parte te va a dar 0. Te va a dar el mismo número, te va a dar 1 sobre 2 a la 3 medios. Todavía en la misma dirección funciona en la función original. Sí, me quedó claro. Muchísimas gracias. No, no, porque Alejandro. Bueno, ¿alguna duda puntual? Así para resolver rápidamente, porque son 8:15, ya tengo que mandar a la tropa de casa que se bañe. A ver, decime, Sofi. El 15 de las 5. A ver, espera que lo busco. Sí, la 5 es Taylor, eso me acuerdo. Pero espera que lo busco. La busco a la práctica, porque no me la... Ejercicio, ¿dónde está? 5. Aprovecho para recordarles, si no llenaron la encuesta de cierre, llénenla, porfa. ¿Sí? Apenas terminemos con los recuperatorios, yo les voy a enviar los resultados de la encuesta. A todos, pero voy a compartirla entonces, la práctica. Esta práctica de Taylor. Profe, yo me desconecto. Muchísimas gracias Dale. por todo y mucha suerte a todos mañana. Bueno, muchas gracias, Ale. Hasta luego. Hasta luego. El 15 de las 5 es este que está acá. Voy a agrandarlo porque yo no veo, sino este. Me dan una función y me dan su polinomio de Taylor, de orden 3.
Y me piden analizar la existencia de los siguientes límites. Que sea orden 3, me alcanza con el polinomio Taylor de orden 2, con eso me alcanza. ¿Cuál es la dificultad, Sofi, con este? Yo antes había preguntado por este y me dijeron que pruebe de reescribirlo como potencias de x menos 1 y menos 1, que eso hice. Así que Taylor de orden 2. Y después tratando de calcular el límite, me da que no existe, pero yo soy muy mala calculando límites, entonces me agarró como mucha inseguridad. Entonces, es más ir a la parte del límite. Mira, ahí lo vemos. Todos estos ejercicios son bastante similares. Verá que copia acá el título, sería ejercicio 15, práctica 5. Y me copio el polinomio de Taylor, P es 1 menos 3x más x cuadrado más xy más y cuadrado menos y cubo en el 1, 1. Listo. Con esto ya me alcanza. Entonces, bueno, la idea, más allá de escribir, no hace falta escribir como potencias y como eso, no es necesario, no es necesario. Te voy a mostrar cómo se hace esto. Entonces, el A. El B vas a ver que es muy parecido. Entonces, en el A me piden hacer el límite cuando xy tiende a 1, 1 de f de xy dividido módulo de xy menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea para todos estos problemas? La idea para todos estos problemas es hacer lo que dice el teorema de Taylor. ¿Qué dice el teorema de Taylor? Dice que mi función f de xy se escribe como, por ejemplo, el Taylor 1 de xy más el resto 1 de xy. Y el resto 1 de xy tiene la propiedad que si yo lo divido por módulo de xy menos el 1, 1, esto tiende a 0, cuando xy tiende al 1, 1. ¿Está bien? Sí, eso lo tengo. Bueno, entonces lo que tenés que hacer acá es a f lo escribís como Taylor 1 más R1. Entonces cuando vos haces f de xy dividido módulo de xy menos el 1, 1, esto lo escribís como el Taylor 1 de xy más el R1 de xy, y acá divido por módulos de xy menos el 1, 1, y acá divido por el módulo de xy menos el 1, 1. Entonces, esta parte que está acá, la parte del resto, ya no me molesta. Yo sé que esto tiende a 0. Y lo que me queda por calcular ahora es un límite, pero con polinomios. Entonces lo que tengo que hacer es cómo saco el Taylor 1. Entonces, acá tengo este polinomio P. ¿Cómo saco el Taylor 1? En este caso, bueno, la forma de hacer eso, yo sé que, ¿quién es el Taylor 1? Es f de 1, 1 más fx de 1, 1 por x menos 1 más fi de 1, 1 por y menos 1. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tengo que tratar de calcular cuánto valen este y este. Pero para eso tengo la información de este polinomio. Que este polinomio sea el Taylor 3 de f, este polinomio es el Taylor 3. ¿Qué quiere decir? Que lo que vale este polinomio en el 1, 1 es lo que vale f en el 1, 1. Lo que valen las derivadas de este polinomio en el 1, 1 es lo que valen las derivadas de f en el 1, 1. Y así siguiendo hasta las derivadas de orden 3.
Entonces, F, todo eso se reduce a decir que F de 1, 1 es lo que vale el P en el 1, 1. Fx en el 1, 1 es lo que vale P sub X en el 1, 1. Y lo que vale Fi en el 1, 1 es lo que vale P sub I en el 1, 1. Pero voy a copiarlo acá para tenerlo a mano porque si no, no voy a poder hacer las cuentas. Copiar. Vamos acá. Pegar. Este es P. Entonces, P de 1 a 1, ¿cuánto vale? Y si el ejercicio está bien hecho, esto vale 0. ¿No? Porque fíjate que tengo 1 menos 3 más 1 más 1 más 1 menos 1. 0. ¿Cuánto vale P sub X? 1 deriva y me queda menos 3 más 2X más Y. ¿Cuánto vale P sub X en el 1, 1? 0. ¿Quién es P sub I? P sub I es menos 3i cuadrado. ¿Cuánto vale P sub I en el 1, 1? 0. Entonces, toda esta cuenta me dice que entonces el Taylor 1 es igual al 0, ese polinomio 0. Entonces esto que está acá, en este caso, vale 0. ¿Se entendió? Sí. ¿Y a qué tiende Para eso? el siguiente es lo mismo. Porque o sea, es Y 0 dividido 0, 0, algo que 0. tiende Esto a es 0 igual a de 0. 0. Ok. Bueno, esto es 0. ¿Sí? Esto es como decir que F coincide con su resto. No está, el T1 no está porque es 0. Ok. Entonces el resultado final es 0. Ahora cuando calcules para el siguiente límite vas a tener que calcular, aplicar Taylor, pero con T2. Vas a decir F es igual a T2 más R2. Porque acá tenés dividido X al cuadrado, tenés acá. Entonces la parte Sí. de R2 desaparece, igual que ahora. Y la parte de T2 vas a tener que seguir desarrollando para calcular T2. Entonces tenés que calcular fxx, fxy y fii. Para calcular fxx, fxy y fii lo vas a hacer igual que acá con las derivadas del polinomio p que te dieron de dato. Ok. Y ahí lo que es probable es que te quede como te va a quedar algo cuadrático, lo más probable es que te quede algo que el límite no existe, que con alguna dirección no exista. ¿Se puede pasar que ya con iteradas no exista? Puede pasar, sí, puede pasar. Sí. Puede pasar. Eso dependerá del caso particular. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, ya es tarde para mí, tengo que dejar, pero les deseo mucha suerte mañana. El jueves yo voy a hacer otro Zoom para aquellos que todavía tengan que dar un recuperatorio más el lunes que viene. El que quiera venir a charlar o a charlar del examen o de lo que sea, más bien que está bienvenido o bienvenida. Y el que tenga, él o la que tenga dudas de lo que le falta recuperar, si tiene que recuperar algo más, viene y consulta. Bueno, vos si necesitas venir, Ceci, sos bienvenida. Más vale. Así que yo les mando de vuelta, les voy a mandar mail, como hoy, con las coordenadas del Zoom, van a ser las mismas. Y ese va a ser el último Zoom que hagamos. ¿Está bien?
Así que el jueves hacemos un poquito más de ejercicios y charlamos un rato. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, mucha suerte a todos. Muchas gracias, profe. Y muchas Chao, gracias por chao. la cursada de este año. Iván, No, no hay Iván. por qué. Porque un Chao, placer chao. para mí. Nos vemos el jueves. Si no, suerte para todos. Chao, chao.